Estamos con la serie acerca de la invasión rusa contra Israel y esta es la última conferencia de la serie. Les recomendamos a todos ustedes, los que no tienen las anteriores, que las busquen. Estamos en Vida Nueva, la página de Vida Nueva para el Mundo, en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera. Así que esto es una conferencia, una serie importantísima, porque hemos visto que en el capítulo 38, abran sus Biblias, de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 38 y 39, se profetizó hace más de 2700 años. Una invasión que vendría de las regiones del norte, como dice el versículo 15, capítulo 38 de Ezequiel, que vendría de las regiones del norte, que en el hebreo es de hasta lo más allegado del norte, vendría una invasión formada por un hombre llamado Gog. La palabra Gog en el hebreo significa jefe, cabeza, comandante, zar, en fin, todos los títulos para un dirigente o un líder. En este caso es un líder político y militar. Y también se usa la palabra Magog. Se comienza diciendo: Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, estoy contra ti, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los primeros versículos que hemos analizado dentro del original también. Pero la palabra Magog es una palabra que se refiere a la zona geográfica del sur de Rusia. Cuando venimos a la Biblia, pues no encontramos la palabra Rusia, no encontramos la palabra Irán, no encontramos la palabra Turquía, no encontramos la palabra Siria, sino Asiria, etcétera, etcétera, ni tampoco la palabra Irak. ¿Por qué? Porque cuando se escribió la Biblia en el Antiguo Testamento, la repartición de las naciones como las encontramos ahorita cambiaron su nombre. Por ejemplo, Persia, así aparece en la Biblia, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces, Irán es la antigua Persia o el antiguo imperio persa. En 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, los ayatolas. Encontramos a Turquía, ¿verdad? Que tampoco aparece con el nombre de Turquía, aparece con el nombre de Togarma. Aparece con el nombre de diferente completamente. Y Rusia, ¿cómo sabemos que se refiere a Rusia? Porque la invasión viene del norte de Israel. Y si tú tomas un mapa y pones una regla, pon la regla en Israel, derechito te sigues hasta el último y encuentras Moscú. O sea, más allá de Rusia ya no hay otra nación. Entonces de ahí viene la invasión de Rusia hacia Israel. Y la palabra Magog viene de los magogitas. Por eso es tan importante cuando estudiamos la Biblia profundamente ver la calidad de revelación que Dios nos dejó. Cuando venimos a la Biblia no encontramos puede ser, chance y, no estoy seguro, a lo mejor. Lenguaje que corresponde al libro de Charles Darwin, El origen de las especies. Así, ese lenguaje encuentras en ese libro, a lo mejor, no estoy seguro, chance y. La Biblia está respaldada por la historia. Todos los acontecimientos, los nombres de los reyes, de los faraones, las ubicaciones, históricamente están comprobadas en el siglo XXI. Bueno, desde el siglo pasado, desde luego. La Biblia nos comparte la geografía del mundo. Nos revela que todas las naciones provenimos de 3 hombres, nada más, de los 3 hijos de Noé: Jafet, Sem y Canaán. Entonces, todo lo que está en la Biblia, la Biblia está antes que la ciencia. Cuando en 1954 se descubre el ADN, la molécula del ácido desoxirribonucleico, comienzas en el Génesis, que Dios
Creó que cada semilla produjera, la de las uvas, uvas, la semilla de la calabaza, calabazas, la del mango, mango, la de la naranja, naranjas, y que los animales no se cruzaran, especie contra otra especie. Todos los caninos tenían que ser pastor alemán y bulldog o lo que tú quieras. No se pueden cruzar con los gatos. Los gatos, los felinos, los tigres serían caninos, serían felinos. Los otros serían del grupo de los perros. Las vacas y los toros serían vacuno, etcétera, etcétera. Y nunca deberían mezclarse una especie contra esta especie por el ADN, porque vendría un producto híbrido. Hasta el siglo pasado lo descubrimos. Y así comienza la Biblia. Entonces la Biblia te metes a la genética, a la química, a la geografía, a la historia, a la biología, a la antropología, a todas las paleontologías, etcétera, etcétera, y encuentras que es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. ¿Por qué? Porque solo Dios lo pudo haber hecho, dejando la evidencia estampada en estos 66 libros que componen la Biblia, que es un libro sobrenatural. Y le agregamos las profecías. En el momento que Cristo abría los brazos en la cruz, 33 profecías se estaban cumpliendo. Las principales, las del Salmo 22, que 1000 años antes de que Cristo colgara en la cruz, en el Salmo 22, David comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón se derramó y se derritió como la cera. David, 1000 años antes de que Cristo muriera, escribía el espectáculo y la escena de la crucifixión. El profeta Isaías 53, 700 años antes de Cristo, escribía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, escondímosle del rostro, fue menospreciado y no lo apreciamos. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por todo lo que hemos hecho. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. 700 años antes de Cristo, Isaías escribía la crucifixión. Y así podemos encontrar y pasarnos 3 horas, 4 horas demostrándoles a ustedes las evidencias proféticas de la palabra de Dios. Y ahora pues nos tocó investigar esta serie, la invasión rusa sobre Israel, dado que Putin invade Ucrania hace algunos meses, y esto se encuentra registrado en la Biblia que iba a suceder. ¿De qué forma? Ya vimos que los magogitas vienen de los escitas, vienen de los godos, y es la región geográfica de Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán. Toda esta región junto al mar Caspio y al mar Negro es la zona geográfica de Magog. Entonces por eso sabemos claramente que es Rusia con las antiguas repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética cuando se dividió o se derrumbó en el 91 del siglo pasado. Son las naciones que se van a reunir alrededor de Putin para invadir a Israel en los últimos tiempos. La Biblia es maravillosa. La conferencia anterior que acabo de compartir, expliqué claramente lo siguiente: ante el mundo que estamos viviendo, no tenemos más que 2 opciones. Una, ser presa del miedo y encarcelarte por el pánico. Y el petróleo, y la guerra, y esto y el otro, y las drogas, y las violaciones. Y estamos en un mundo desarticulado y muy peligroso. Y si tú eres presa del pánico y del miedo, ya perdiste. Porque la Biblia menciona en Efesios capítulo 6 que el escudo que nos defiende contra los dardos y todo el ataque, escúchame, es aquí. Todo el ataque es a tu cerebro, a tus pensamientos, a tus emociones, a la forma como ves la vida, a las preocupaciones que tienes que a lo mejor ni se van a cumplir
como tú percibes el mundo y a la humanidad, es como tu mente es afectada. Entonces, cuando un cristiano comienza a ver el mundo con miedo o con pánico, ¿y qué va a ser de mí? ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Y si me quedo sin trabajo? En ese momento, el escudo que impide que Satanás siga bombardeando tu mente con esos pensamientos, lo has bajado. Y eres exactamente como un soldado en una guerra en la que sales de la trinchera. Verás, las trincheras son hacían como zanjas grandísimas donde se escondían los soldados con su rifle, con su casco, y haz de cuenta que te quitas el casco, dejas a un lado el rifle y sales a campo abierto para que te balacee el enemigo. Así es un cristiano en el mundo que estamos viviendo, que ha perdido su fe en Dios, que te has dejado y te has encarcelado tú solo o tú sola por los pensamientos y los eventos que estamos atravesando. Esa es la opción que tú puedes tener. No creo que nadie quiera tener esa opción. Y la segunda opción que tenemos es que ver los eventos del mundo, todo lo que está sucediendo, y comprender que detrás de todo lo que está sucediendo se encuentran entidades espirituales de maldad. Primera de Juan 5:19. Satanás tiene al mundo entero bajo su control. Nosotros hemos sido librados del control de Satanás. Mientras mantenga yo y mi esposa orando en las mañanas, antes de acostarnos, leyendo la Biblia, siguiendo a Jesús, viviendo vidas santas, Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. No vamos a hacer nunca presas del pánico, ni del estrés, ni de la ansiedad. No vamos a llegar jamás a tener que tomar pastillas tranquilizantes, Prozac, Equanil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra roca es el Señor. Y Él nos da esa fuerza sobrenatural de poder enfrentar las cosas que estamos enfrentando sin anestésicos, sin alcohol, sin drogas, sin pastillas tranquilizantes, sin irnos con otra mujer o huir de la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una roca que se llama Jesucristo. Y tú tienes ya que experimentar como cristiano esta verdad. Y ya no solamente ser cristiano el domingo, venir aquí, oír, etcétera, etcétera. Tienes que saber y poder decir: yo sé que mi Señor vive. Y aun cuando esté deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Si tú no tienes esa convicción profunda en tu vida de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, andarás en esta vida como un barco sin timón, próximo a encallar y a estrellarte contra los arrecifes o tocar fondo en tu vida personal. Me decía ayer a un amigo en una reunión que tuvimos: fíjate, Armando, que tengo una prima que estaba casada con un hombre, su papá fue un político muy famoso en México. Esta muchacha se casó con su hijo de este político, y pues al principio todo muy bien. Y un momento en que este hombre llegó con su esposa y le dijo: ¿sabes una cosa? Que no te necesito. Tenían 3, 4 hijos. No te necesito, quiero vivir la vida. Y pues no le quedó a ella nada, ¿verdad? No lo podía amarrar. Y total que este hombre pues se fue. Y no se imaginan ustedes a dónde llegó. Me estaban platicando esta persona, ahora este hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos, ella está buscando a Cristo, y él es un hombre cadavérico, enfermo, tal vez con enfermedades ¿verdad?, sexuales graves como la gonorrea, a punto ya se le cayó el pelo, se puso blanco, muerto. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo le paga al ser humano. Cuando crees que en el mundo vas a encontrar la felicidad, y no con tu esposa ni con la familia que Dios te ha dado. Caen en el engaño del pecado, porque el pecado engaña. Es una trampa el pecado, que es como un anzuelo cuando vas pescando. El pez no se va a acercar al anzuelo si no le pones ¿qué cosa? Carnada. Entonces la carnada
comienza debajo del agua, ¿verdad? Y jalas, y el pez se va con la finta y no sabe que hay un anzuelo ahí metido, y cuando muerde la carnada queda atrapado. Y ahí terminó la vida de ese pez. Esa carnada, Satanás la usa continuamente en nosotros, porque él sabe lo que te atrae más, él sabe lo que te gusta más, él sabe qué es lo que tú quisieras llegar a ser, y te lo pone enfrente para que lo muerdas, y ya que lo mordiste, te das cuenta que no hay nada. Es como un regalo que el mundo nos ofrece envuelto con papel celofán, etcétera, etcétera, y le quitas el moño al regalo y abres la caja y no hay nada. Fuiste engañado. Es el regalo que nos ofrece Satanás. No hay nada que él nos pueda ofrecer. Cristo nos ofreció su vida para que tú pudieras comprender que el que no escatimó su vida, ¿cómo no dará su vida para ti poder realmente bendecirte con la bendición que tiene guardada para los que le obedecen? En la conferencia anterior, esto le dije a todas las personas, lo voy a repetir de una forma muy breve. Para entender lo que está pasando en el mundo ahorita, principalmente en Rusia y Ucrania, tenemos que entender la psicología de Vladimir Putin. ¿Por qué él invadió Ucrania? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su ambición? ¿Hacia dónde se dirige? Porque por carecer de esta información, filólogos, politólogos, filósofos, escritores, etcétera, etcétera, han sacado tantas mentiras por todos lados, porque estamos rodeados de un mundo de mentiras y no encontramos realmente qué es la verdad. Y por otro lado, tenemos que entender también el proyecto que los Estados Unidos, bajo la administración en la que se encuentra ahorita, tiene para Europa, para comprender qué es lo que está pasando. Y tenemos que entender también la condición de Europa y de la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, cuando tú entiendes a tu enemigo y entiendes de este lado lo que pones y los pones en la balanza, te das cuenta que tanto del lado oriental, Rusia, como del lado occidental, Estados Unidos, tienen la misma ambición: apoderarse de Europa y posteriormente apoderarse del Medio Oriente y posteriormente apoderarse del mundo entero. Este proyecto, este sistema secreto de gobierno viene desde el misterio de Babilonia, Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Acaba el diluvio, toda la humanidad, ¿verdad?, muerta menos 8 personas, comienza a multiplicarse la humanidad y le dice Dios a Noé, Génesis 9, Noé, dispérsense y llenen el mundo. Y ahí están los animales para todos lados. Y después de esta orden, entra al escenario un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, y le dice a toda la humanidad de aquel tiempo: no nos vayamos a todos lados, vamos a juntarnos todos en una región geográfica que se llama la tierra de Sinar, que también corresponde en la geografía moderna a Irak o a la tierra de los caldeos. Vamos a juntarnos ahí y vamos a tener un solo gobierno, una sola religión, una sola política. Y este deseo de no esparcirse en el mundo y de reunirse bajo un gobierno global fue el primer proyecto de Satanás, que él no ha dejado de vencerse ni tampoco de lograr su éxito. Ahí se juntaron para hacer un gobierno global. Dios tuvo que intervenir, Génesis 11, y confundió las lenguas de los seres humanos. Y desde ahí en adelante todos los césares se adoraron como dioses. El faraón era un dios, Saddam Hussein, Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, los que tú me quieras mencionar. Todos los imperios y todos los gobernantes han llegado a creer que pueden reunirse en un solo lugar y tener un gobierno global. Y así acabó el mundo. ¿Qué es lo que está ahorita planeado por toda la élite y por los principales que se reúnen en Davos,
en Génova, que se reúnen en La Haya, que se reúnen todos la Comisión Trilateral, todos los de Illuminati, el grupo Bilderberg. Todo este grupo de élite tienen un solo pensamiento: quitarle la autonomía y la soberanía a las naciones y formar un gobierno global. ¿Por qué? Porque es la preparación para el gobierno futuro del anticristo. Entonces, no es viejo esta idea de un solo gobierno. Ahora, finalmente, ¿cuál es el propósito satánico para que Satanás haya insistido a través de todas las generaciones tener un gobierno global? Es muy fácil. Si se junta el mundo bajo un solo gobierno, ¿quién es el líder? Un solo hombre, ¿correcto? Y si tiene Satanás a un solo hombre que pueda controlar a todos los demás, pues es más fácil para Satanás gobernar el mundo. Pero si hay naciones como ahorita, que son casi 200, si cada nación tiene su pensamiento, Brasil tiene una forma de gobernar, El Salvador tiene otra, Estados Unidos otra, etcétera, etcétera, es más difícil satánicamente llegar a un control global. Pero si Satanás logra quitarle la soberanía a las naciones y unir a las naciones bajo un solo hombre, ese hombre va a dictar el protocolo del 666. Y esto tiene todo el sentido común y toda la lógica detrás de lo que está pasando en el mundo. Hablando de Putin finalmente, que me quedé a medias en la conferencia pasada, la invasión rusa a Ucrania también ha sido como una llamada de alerta a los Estados Unidos de Norteamérica y a sus aliados, los europeos, porque deben entender que están tratando con un líder, cosa que no han entendido, están tratando con un líder que es Putin, que está tratando de cambiar la historia del último siglo. En 1991 el comunismo se derrumbó. Ideológicamente, políticamente, económicamente se demostró que no funciona, por el amor de Dios. Pero el hombre no aprende de la historia. Entonces, Rusia, la Unión Soviética se divide y pierden el 30% del territorio en Rusia. El 30%, que son las repúblicas de Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, que están al sur de Rusia, se dividieron y entonces cae el comunismo y el sueño de Putin es volver a reagrupar este 30% de terreno y de naciones que se perdieron cuando cayó el comunismo y volver otra vez a formar una nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, Estados Unidos y los políticos de Europa no entienden esto. Vladimir Putin quiere hacer a Ucrania, a Europa y al mundo entero conformarse a su propia versión. Es que mi deseo, dice Putin, es que nadie entre a Ucrania porque es la frontera con Rusia, y si ponen armas nucleares en Ucrania, Rusia no logrará su proyecto final de conquistar el mundo, porque es el plan de Estados Unidos, es el plan también de Rusia y es el plan de Europa, como lo será el anticristo, gobernar el mundo entero. Y por el otro lado, impedir Putin que los Estados Unidos y la OTAN coloquen bases militares en Ucrania o en ninguna frontera con Rusia. O sea, él está aquí como presidente, este es mi terreno. Si te pones enfrente de mí con misiles, voy a tener que defender esa zona. Ucrania ha sido Rusia, Rusia pertenece a Rus, y en mi proyecto nadie puede entrar a Ucrania porque somos rusos, y si tú entras aquí, desata una guerra nuclear. Todas las naciones lo único que hicieron fue sanciones económicas, ya mencionamos todo esto en la conferencia anterior, tratar de bloquear el SWIFT, las transacciones internacionales de dinero de los bancos de Rusia. Nunca se imaginaron que Rusia iba a ayudar a Putin, que Irán, Siria, Irak, la India y países africanos y musulmanes no iban a dejar solo a Putin. Y ahora Europa se encuentra en una crisis como nadie se imagina, ahora que venga el invierno, porque Putin cerró la llave, ya no está entrando el gas que viene de Rusia para calentar los hogares de los europeos, y se enfrenta a Rusia con por qué le hicimos sanciones económicas. ¿De quién fue la idea? De Estados Unidos.
convenció a Europa y convenció a la OTAN. Y ahora que ya se convencieron de que fue un error gravísimo de esta administración norteamericana, Europa está comenzando a despertar y a darse cuenta que ni Rusia ni Estados Unidos los van a ayudar. Van a tratar o tener que levantar un nuevo gobierno de la Unión Europea para poder enfrentar los próximos años a Rusia y Estados Unidos. Esto es muy importante porque Putin argumenta que la OTAN es un instrumento de Estados Unidos, nada más, para continuar la ocupación de la Guerra Fría y el dominio de Europa. Entonces, por favor entiendan esto. Por un lado, Rusia impide que nadie entre a Ucrania, porque si entra en Ucrania, y a Rusia frustra los planes de conquistar el mundo, porque apuntarían hacia él los misiles nucleares. Estados Unidos por ningún motivo puede permitir que Rusia conquiste el mundo, porque es Estados Unidos el que quiere ser el dueño del mundo. Y en medio, como el patito feo, está Europa, sin comida, sin alimentos, una economía desastrosa, con leyes restringiendo a los ciudadanos. Hay una nación ahorita, hay un estado en España, escuchen esto, donde se le está obligando a los españoles en este estado de España a que ahora podían sacar de los cajeros 3,000 euros, ahora pueden sacar 1,000 euros. Y si quieren sacar 2,000 euros de los bancos, tienen que demostrarle al banco en qué se lo van a gastar. Hágame el favor, es mi dinero, compadre. No te tengo que demostrar, yo metí el dinero, ahí está en mi cajero. Pues, ¿qué vas a hacer con tus 1,000 euros? ¿Qué te importa? A ese grado de vigilancia y de rastreo están ahorita poniéndose ensayos en diferentes zonas. En Inglaterra hay un lugar también que están en una aldea, son proyectos pilotos se llaman, donde en toda esta ciudad de Inglaterra están diciéndole a los ciudadanos que ahora de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana no pueden salir de sus hogares. Y que si salen en el día no pueden ir más que al mercado y regresar a sus casas. Y que cuando hay un toque de trompeta, un toque de queda, tienen que venir todos regresarse a sus hogares para no salir otra vez a las calles. O sea, son proyectos que implementan el estudio de la psicología de las masas para aprender que es el miedo lo que puede lograr que las naciones nos controlen a los seres humanos. Como ha pasado en los últimos años, el miedo lo infundieron y te vas a morir, y te vas a morir, y te vas a morir, y nos convencieron que no íbamos a morir. Oye, está bien, si me pasa esto, me voy a morir. ¿No hay una medicina? No, no hay ninguna medicina. ¿Cómo que no hay una medicina? ¿No es la Organización Mundial de la Salud? Sí. Entonces, ¿y si me tomo esa medicina? No. ¿Y las medicinas que descubrieron? Hidroxicloroquina, ivermectina y dióxido de cloro se prohibieron. Virgen de todos los santos. Lo que curaba el famoso COVID lo prohibieron. Y te metías a Wikipedia, ivermectina es para los caballos. Los veterinarios la recetan. Impresionante. Y la hidroxicloroquina no funciona. Y llega el presidente Trump y le da COVID y lo curan con hidroxicloroquina. Y en Houston, métanse al internet, sale una doctora negrita que con 10 o 15 médicos detrás a la calle, en el hospital de Houston, a la calle, junta a los medios de comunicación y les dice: ninguna persona que ha entrado en este hospital se ha muerto con COVID. Ninguna. ¿Por qué? Porque hemos tratado con la hidroxicloroquina. Lo que prohibieron las redes sociales controladas por la élite de la agenda globalista. Abre tus ojos, expande tu entendimiento y entiende el mundo en que nos encontramos. Cada vez se acerca más y más y más. Ellos van a rastrear nuestras cuentas, van a eliminar el dinero cash. Viene el dinero digital, cada vez van a vender más vigilancia. En China hay cámaras, pero por todita de Shanghái, por todas las ciudades que están continuamente checando todo y mandando drones para que cuando vean a alguien que no está tapado de la boca o que no está en su casa, lo arresten. Es el mundo que vivimos.
Todo lo que estamos viendo son experimentos que siguen haciendo porque tienen que complementar todo lo que estamos atravesando con un orden social gobernado por una élite y robar a las naciones su soberanía para que no tengan solamente ellas el control, sino que sea un grupo nada más el que controle al mundo entero. Tal como este libro que se llama la Biblia lo profetizó hace 2000 años con el 666. Va a aparecer un hombre, dice el apóstol Juan, en 2000 años, que va a mandar a todas las gentes marcarlos con un símbolo para que no puedan comprar, vender una casa, medicinas, en un restaurante. Nadie va a poder hacer nada si no tienes la marca del 666. ¿Qué acabamos de ver hace 2 años? El experimento a donde nos dirigimos. Y el momento, ¿verdad? Que ahorita me está preguntando una persona que si ahorita se va a Estados Unidos, necesita la vacunación. Y le digo, creo que sí. Si tú no eres ciudadano de Estados Unidos, necesitas la prueba del antígeno o necesitas el certificado de vacunación. Comienzan a controlar poco a poquito el mundo hasta llegar a un control total, donde todos somos borreguitos. Y esto es para los maduros espiritualmente, para los que quieran entender la Biblia y hacia dónde se dirige el mundo y dónde nos encontramos. Para poder determinar dónde nos encontramos, tenemos que saber quién se encuentra detrás de todas estas cosas que están sucediendo. Satanás y sus principados satánicos, demoníacos, que tratan finalmente de apoderarse del mundo entero. Vayamos a Ezequiel 38 y veamos finalmente ya todo este análisis psicológico de Putin. Lo pueden encontrar en la conferencia anterior, se los recomiendo, fue bastante profundo, porque entendemos claramente no solamente la mente de él, sino también la mente de los dirigentes y líderes norteamericanos y de los dirigentes del ejército de Europa, que es la OTAN. En el capítulo 39 de Ezequiel, que ya es final, encontramos que Dios dice, por ejemplo, en versículo 4, sobre los montes caerás tú y todas tus tropas. Este es el lugar de la destrucción, donde no hay ninguna duda de que es Israel. Dice el versículo 5, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová, y enviaré fuego sobre Magog, o sea, todas estas naciones que se van a unir a Rusia, y sobre los que moran con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Vemos nosotros claramente que cuando dice el versículo 6 sobre los montes de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, nos habla claramente que estos montes se extienden a lo largo de la nación de Israel, comenzando en el valle del Jezreel, que es donde también se conoce en Joel 3 como el valle de Josafat, o donde tendrá lugar la batalla del Armagedón, la tercera guerra mundial. Y vemos nosotros que de Jezreel está el poblado de Jenín en Galilea, continuando hacia el sur hasta que termina en un punto y al norte de Beerseba en el Negev. Estos montes, donde caerá la destrucción, contienen las famosas ciudades de Dotán, Siquem, Samaria, Silo, Betel, Ahí, Ramá, Belén, Hebrón, Demir y Jerusalén, la cual es la meta del invasor Gog, o el líder que encabezará esta invasión contra Israel. Es interesante que encontramos desde la primera conferencia de esta serie, en Ezequiel 38, versículos 5 y 6, que se mencionan las naciones que se van a unir con Israel. En primer lugar encontramos a Persia en el versículo 5, Ezequiel 38, 5. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 se le cambió el nombre a Irán.
en 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces no aparece en la Biblia el nombre de Irán ni el de Rusia. Pero ¿cómo sabemos que son estas naciones? Por la región geográfica donde las ubica la Biblia. Persia es Irán, apúntalo. Cus y Fut. Aquí se mencionan las naciones que están actualmente alineadas ya con Rusia. Esto es impresionante. Nunca en la historia de estas naciones que se mencionan se habían alineado con Rusia. Y el tiempo en que tú vivimos ahorita, tú y yo estamos en noviembre del año 2022, todo esto está sucediendo ante nuestros ojos. Y los cristianos siguen todavía con la Rosita de Guadalupe y el Calimán, con sus telenovelas y va a ganar México. O sea, y hay una emoción tremenda, ¿verdad? Sabiendo que jamás la vamos a hacer. Por eso estás tan frustrado y tan enojado. Dice en mi tierra, ¿a qué le tirabas? Pero vivimos un mundo, ¿verdad? Donde pues, queremos emociones y queremos formar parte de algo, identificarnos con algo, porque es la naturaleza del ser humano. Pero, y todo eso digo, no está mal, ¿verdad? A mí me encanta el fútbol y lloro cuando perdió el América. Y cuando Messi salió de Barcelona. Pero fuera de todo eso, no podemos vivir solamente enfrascados en eso. Y ya perdió, y ayer me dijeron que fue una de borracheras, que no tienen tantas cosas y memes que han salido. Pues, ¿qué querían? ¿Creías que iba a ganar de veras? O sea, aunque hubiéramos ganado, necesitábamos como 3 goles contra Arabia Saudita y que perdiera Polonia, etcétera, etcétera. O sea, nos construimos castillos imaginarios que ya meditándolo y analizando, dices, ¿a qué le tiro? Esto está en chino para que gane México. No pasaríamos ni a cuartos de final, ni en nuestro grupo, seríamos eliminados. Un solo gol en ninguna competencia mundial ha metido México. Entonces, tenemos que poner los pies en la tierra. Y tenemos que darnos cuenta en el mundo que vivimos y la corrupción. Nunca había habido tanta corrupción en un mundial como en Qatar. Los árabes han comprado a todo mundo. Han comprado y tirado dinero y dilapidado el dinero como no nos imaginamos. Entonces, detrás de todo, ¿verdad? Hasta el deporte se ha corrompido. Todo está completamente desmoronándose a nuestro alrededor. Ya no hay forma de poner los pies ni en la FIFA, ni en la genética, ni en la ciencia, ni en la tecnología. Todo está cayendo poco a poquito, como un edificio que se comienza a desmoronar, como las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que así de repente la grande y la magnificencia, de la noche a la mañana, ¡pum!, amanecieron en el suelo. Así es toda persona individual, todo matrimonio y toda nación que ha fundado su vida en la arena y no en la roca que es Jesucristo. Todo en tu vida se va a derrumbar si tú no estás con tus pies centrados en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Entonces vemos nosotros a Irán, Cus y Fut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 10, porque en el capítulo 10 del Génesis encontramos por primera vez la descendencia de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Cuando vino el diluvio, solamente 8 personas sobrevivieron: Noé, su esposa, y sus 3 hijos y sus 3 nueras. 1 de Pedro capítulo 3, ahí lo encuentran. Y estas 8 personas de los 3 hijos de Noé se pobló el mundo entero. De Jafet se pobló Europa, los anglosajones. Todas las personas de tez blanca u ojos claros vienen de Europa, aunque hayan nacido en Atlacomulco. Todas las personas oscuras, de piel oscura, ¿verdad? O como los negritos, son del continente africano. Y todas las personas que descienden de Sem se les llama los semitas. De ahí viene la palabra antisemitismo, que es una
completa contradicción, porque tanto árabes como judíos son semitas. Entonces, cuando hablas de antisemitismo, estás diciendo que estás en contra de judíos y de árabes, porque los árabes también son semitas. Entonces, de Sem se pobló todo el continente del Medio Oriente y el continente asiático. Y toda esta generación de chinos, de Indonesia, etcétera, etcétera, emigraron y entraron al continente americano, donde tú y yo vivimos, por el estrecho de Bering, por el norte hasta el final de Alaska, que es la última nación. Entraron por ahí y poblaron el continente americano, y que son todos los indígenas que son verdaderamente americanos o norteamericanos, como los apaches, los sioux, etcétera, etcétera. Son los verdaderos norteamericanos o gringos, como les quieras llamar. Los aztecas, los chichimecas, los olmecas, los mayas, en el Ecuador los aucas, hasta la selva lacandona. Todo lo que es el continente americano fue poblado por asiáticos, y por eso sus rasgos, sus características son casi similares. Entonces, y todos los que estamos aquí, la mayor parte viviendo tanto en Estados Unidos, ¿quiénes son los norteamericanos? Realmente los apaches, los sioux, los cherokees son los que fundaron Estados Unidos. Todos los demás todos son inmigrantes, italianos, alemanes, chinos. Estados Unidos es una conglomeración de todas las naciones. ¿Quiénes vivimos en México? Llegaron los españoles, eran puros indígenas, se mezclaron con las indígenas, aquí Hernán Cortés, etcétera, etcétera, y produjeron la raza mestiza. Y entonces comenzó la mezcla a mezclarse entre los anglosajones y el origen de los indígenas, que es asiático o semita, y después ya vinieron otras mezclas. Y todo, por ejemplo, Argentina son puros europeos, italianos, alemanes que nacieron en Europa o de ascendencia europea, pero viven en Argentina. Es un país completamente europeo. Lo mismo que Brasil, ¿verdad? Tiene muchos indígenas, mezclado también con muchos güeros, como lo sabemos en la misma selección de fútbol. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos la Biblia. Entonces, en el capítulo 10 del Génesis aparecen, vayamos rápidamente a ver quiénes son Cus y Fut. Y así sabremos qué zona geográfica se describe el Espíritu Santo, que no tiene los nombres que tienen actualmente. Dice Génesis capítulo 10. Los hijos de Jafet, versículo 2, Gomer, Magog, que dijimos que era Europa, ¿verdad? Todos los anglosajones vienen de Jafet, Madal, Javán, Tubal, etcétera, etcétera. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, ahí está Cus, que está en Ezequiel 38:4. Cus, ¿de quién desciende? De Cam. ¿Quién fundó Cam? El continente africano. Todos los camitas son africanos, el continente africano. Mizraim, Fut, ahí estaba Fut, y Canaán. Entonces, ¿quién es Cus y Fut? En Ezequiel 38:4, las naciones del norte de África: Sudán, Libia, Marruecos, Etiopía, etcétera, etcétera. Todas estas naciones son musulmanas. Todas las naciones que se derivaron de la caída del comunismo en Magog, Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, todas son musulmanas. Europa, que es anglosajón, pero la migración del Islam a Europa, en los últimos años se calcula que en menos de 10 años Europa es un continente musulmán. ¿Cómo es posible esto? Porque de cada europeo que nacen 7 musulmanes. Simplemente Londres, ahorita el primer ministro de Londres es musulmán. La presidenta municipal de Londres es musulmán. En Francia, Alemania, Inglaterra hay más iglesias musulmanas que cristianas y católicas. ¿Por qué? Porque Europa es un país de viejitos.
ya no quieren tener hijos. Y los únicos que están procreando son los musulmanes que se producen como conejos. Entonces, qué interesante que el presidente Putin este año se reunió en Kazajistán con todos los líderes jóvenes de los países musulmanes. Y que de repente Putin, que no es musulmán, él pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa, porque no es ateo tampoco Putin, junte a los musulmanes del mundo para reunirlos y que tengan la protección de Rusia para que puedan protegerse en contra de Estados Unidos. Y se reunieron y asistieron a esta reunión. Y hace 2700 años la Biblia profetizó que las naciones que acompañarían a Rusia, todas serían musulmanas, menos Ucrania. Aunque Ucrania pertenece a los magogitas o a la zona de Magog, en Ucrania hay muy pocos musulmanes. Todas las demás, Pakistán, Afganistán, Kirguistán, Kuzbekistán, son musulmanas, con una mayoría musulmana del Islam. Regresamos a Ezequiel 38 y terminamos. Dice la Biblia, qué maravillosa es la palabra de Dios. Persia, Irán, velo apuntando, Sudán y Etiopía representan a Cus y a Fut, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, que pertenece a la zona de Alemania y de Ucrania, actualmente en la modernidad. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía. Vean esto es increíble, es maravilloso. Les compartí que es la primera vez en la historia que se alinean estas naciones con Rusia. Nunca estas naciones se habían unido a Rusia, más que en los últimos años. Lo más asombroso es Turquía, porque Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa, aunque no pertenece a la Unión Europea, porque la Unión Europea no ha permitido todavía que Turquía, porque Turquía es una nación, creo que muchos de ustedes nos acompañaron a Turquía, fuimos hace algunos meses a Turquía, y Turquía es una nación donde, ahí estás en Turquía y nos dice el guía, de aquí para acá es Asia y de aquí para acá es Europa. Es una nación entre dos continentes. Por un lado la mitad es Asia y la otra mitad es el occidente. El oriente y el occidente se encuentran ahí. Por eso la Unión Europea no ha estado convencida de permitir que Turquía pertenezca a la Unión Europea, pero pertenece a la OTAN. Ahora, ¿cómo es que hace 2700 años la Biblia profetiza que Turquía iba a unirse con Rusia? Porque pertenece a la OTAN. Y si pertenece a la OTAN, está en contra de Rusia. Pero vino la invasión a Ucrania. Y cuando comenzó a escasear el trigo, los fertilizantes de Ucrania, porque es la nación que más fertilizantes y trigo produce, y cuando comenzó a escasear el petróleo y el gas, el presidente de Turquía, Erdogan, volteó la mirada y dijo, Rusia me va a ayudar. Y fue corriendo con Putin, ¿verdad? Ya no tengo gas, ya no tengo trigo, please, te lo suplico. Y comienza una alianza y se retratan hace poco el ayatolá de Irán, Putin y Erdogan del lado izquierdo, diciéndole a Europa, bye. Tal como la Biblia lo profetizó, se va a salir Erdogan de la OTAN para poder sobrevivir, porque sin pan y sin agua se puede el pueblo turco rebelar contra el presidente Erdogan y darle un golpe de estado por la escasez de alimentos y de petróleo y de gas, que hace que las gentes se subleven en contra de los dictadores. Así que todas las piezas del rompecabezas están cayendo poco a poquito y finalmente pues Putin quiere no solamente Ucrania y las naciones que tarde o temprano se van a unir con ellas, pero finalmente, para terminar, la meta del presidente Putin es Israel. Porque si él va a conquistar Europa y si Estados Unidos va a desaparecer por misiles que va a mandar Rusia o Norcorea, que tarde o temprano lo van a hacer,
y posiblemente desaparezca Washington y Nueva York por misiles nucleares que ya no tardan en caer en Estados Unidos, porque así lo profetiza la Biblia. Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y sí aparece China, aparece Rusia, aparece Irán, aparece Pakistán, aparecen todas las naciones que encontramos aquí. Estados Unidos va a desaparecer, no sabemos cómo, posiblemente por guerra nuclear. Cuando esto suceda, Rusia queda como papá de Europa. Y entonces, al darse cuenta de eso, que ya no tiene Estados Unidos, se va contra Israel, porque en Israel se encuentra en el Medio Oriente el 65% debajo de Irán, Irak y de Arabia, el 65% de las reservas petroleras del mundo. Y el que controla el petróleo, pues lo estamos viendo ahorita, controla el mundo. Ahora que Estados Unidos vio que no funcionó las sanciones económicas, ¿saben a quién le fue a pedir taco el presidente Biden? Fue a Venezuela a decirle: ayúdenos por favor con el petróleo, y fue con el jeque Arabia Saudita este año, el presidente de Estados Unidos, para decirle: por favor, te ruego, produzcan más petróleo. Y el jeque dijo: nada, ni un solo barril más. Entonces se quedó Estados Unidos así como el perrito de las dos tortas, y se fue a Venezuela, y ya no sabe ni a quién más pedirle petróleo. Pero Israel descubre gas. Y ahora parece que hay una alternativa para Europa en el año que entra, en los meses que entran, en que Israel pueda proveerle de gas a Europa. Y si Israel hace eso, va a encolerizar al presidente Putin, porque se va a convertir en su enemigo, ya que es el gas, el arma secreta con la que Putin está controlando Europa. Y entonces Putin, ¿qué va a hacer si Estados Unidos es destruido por un misil nuclear? Venirse contra Israel, para que se cumpla Ezequiel 38 y 39. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. No hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es simple y razonable a los que han alcanzado la sabiduría. Porque el alimento sólido es para los maduros, los que a través del ejercicio tienen los sentidos para poder discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz y por el grande amor que en esa cruz tu Padre ha demostrado al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que nos escucha en este momento, en esta hora que Dios ha escogido para que tú te arrepientas de tus pecados, en esta hora que es tu decisión final de tu vida, tal vez, porque ninguno de nosotros sabemos si amanecemos mañana. Cuando oigas su voz, no te endurezcas por el engaño del pecado. Ven a la cruz hoy, que tu vida ha sido preparada para este mensaje, y entiende que necesitas a Dios en tu vida. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile: Padre Santo que estás en el cielo, te pido perdón por mi vida, te pido perdón por mis pecados, por mi rebelión contra tus leyes. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por ellos, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y ahora, Señor Jesucristo, como creo que tú vives, te pido que en este instante entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Líbrame de esta generación maligna y dame la paz que mi alma necesita, de saber que he sido perdonado, perdonada de toda mi vida pasada. Hayas hecho lo que hayas hecho, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos.
Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bienvenidos a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes, donde hoy tenemos el honor y privilegio de tener con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará compartiendo un poco sobre la actual crisis de Rusia e Ucrania, así como los grandes desafíos que presenta este actual escenario en la economía mundial y hacia dónde se dirige esta futura economía global. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alem. Para mí es un privilegio realmente venir a compartir, sobre todas las cosas, abrir este libro maravilloso que es la Biblia y poder realmente buscar dentro de la Biblia las respuestas y lo que se encuentra detrás de los acontecimientos y los eventos mundiales, porque es algo que no vamos a poder entender a través de los medios de comunicación. Claro, no cabe duda que estos últimos acontecimientos de la invasión de Rusia en Ucrania han sacudido la economía mundial, ya que ha causado una inflación desmedida en varias naciones, así como el mundo entero que está bajo una tremenda inestabilidad sin saber qué hacer. Así que, doctor, ¿podría usted decirnos lo que la Biblia nos dice al respecto? Claro que sí, Salen, con mucho gusto. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué esta invasión de Rusia a Ucrania ha desequilibrado, desarticulado completamente a las naciones, política, económica, militar y socialmente? Pero vamos a tener que hacer un poquito de historia para poder ver dónde nos encontramos. Vamos a ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá ganaron la guerra, ¿verdad? Junto con Rusia, a Japón, a Italia, y vemos nosotros claramente que ahí Estados Unidos comenzó a perfilarse como la supremacía política, económica y militar del mundo entero. En 1944, un año antes de que acabara la guerra, hubo una reunión en Bretton Woods, así se llamó, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, donde se reunieron 42 líderes. Estos 42 líderes tuvieron el propósito de tratar de ver qué moneda iba de ahí en adelante a gobernar o cuál sería el sistema de moneda que iba a ser el modelo para poder comprar el petróleo y todas las demás cosas del mundo. Y desde luego que Inglaterra propuso una canasta donde tenía que estar la libra esterlina, el marco alemán, también los alemanes propusieron el marco, pero finalmente aceptaron el dólar. Así que desde 1945 hasta nuestros días el dólar ha sido la moneda de intercambio para poder realmente tener todas las transacciones comerciales en el mundo entero. Pasaron aproximadamente 5 o 6 años, 1950-51, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS, la Unión Soviética, comienza a surgir y a competir con Estados Unidos. A partir de 1950 aproximadamente, se llamó lo que se inició como la Guerra Fría,
O sea, hubo una controversia entre Rusia, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y esto se mantuvo durante casi 40 años, hasta 1990-91, cuando cae el comunismo. El comunismo es derrotado, Mikhail Gorbachev, en aquel tiempo el primer ministro, comienza a hablar al mundo, a comunicar de que realmente Rusia se encontraba en un estado caótico económicamente. Y de 1990-91 hasta nuestros días, podríamos llamarle el fin de la nueva era. Porque durante todos esos 30 años, del 91 a donde nos encontramos, Rusia estuvo ahora sí que limitada, debilitada, y Estados Unidos se aprovechó de esto para continuar enviando a la OTAN, que es el ejército de Europa, para que las naciones de Lituania, Estonia y todas las del Mar Báltico comenzaran a retroceder con el propósito final de Estados Unidos de querer acercarse a Rusia a través de ¿dónde? Precisamente a través de Ucrania, porque es la nación que se encuentra en la frontera con Rusia. Entonces se levanta un hombre llamado Vladimir Putin en el siglo XXI en el cual nos encontramos y comienzan a percibir de que todas las repúblicas que perdió cuando cayó el comunismo, no solamente perdió eso, sino que perdieron el 30% del territorio y casi el 40% del poder que la Unión Soviética tenía. Putin comienza a darse cuenta, como un grande estratega que ha sido siempre exdirector de la KGB, imagínate, que es el Servicio Secreto de Inteligencia anterior de la Unión Soviética, de que él podía, estas repúblicas que se dividen y que se alejan de Rusia, que se independizan de Rusia, volver otra vez a recoger los higos que se cayeron o las manzanas que se cayeron y meterlas a la misma canasta. Entonces Putin, vemos en 2014, que hace su primer intento con Crimea y conquista Crimea, se mete a Crimea, el mundo comienza a ponerse nervioso porque no sabían realmente hasta dónde iba a llegar. Pero ahora con la administración Biden, este presidente está tratando de realmente mantener la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces Biden sabe claramente que mientras Rusia tenga el poder, sobre todo nuclear, porque económicamente Rusia no se encuentra en condiciones de competir ni contra la China ni contra Estados Unidos, pero el poder nuclear de Rusia es asombroso. Es el número 1 en el mundo en misiles intercontinentales y en misiles que pueden ser lanzados desde submarinos a Estados Unidos. Entonces Joe Biden, el presidente, comienza a percibir de que ellos tienen que extender la OTAN o la Fuerza Militar de Europa hacia las fronteras de Rusia, porque va a ser la única manera de vencer a Rusia, de finalmente conquistar a Rusia. Conquistando Rusia, Estados Unidos queda como el único líder del mundo. Entonces Putin, como un estratega que ha sido siempre militar, se da cuenta de este avance, que quieren continuar avanzando hacia el oriente de Europa, e inmediatamente rodea a Ucrania. Y así comienza ahora en el mes de febrero pasado. Vemos que los soldados, más de 100,000, 120,000 soldados, rodean a Ucrania con el propósito no de atacar. Nunca Putin ha querido una guerra nuclear, ni contra Europa, ni contra Estados Unidos. Pero él, como cualquier persona, haz de cuenta que Estados Unidos escucha que pusieron misiles en México, en Puerto Rico y en Cuba. Oye, Estados Unidos no se va con las manos cruzadas. Es imposible que pueda Estados Unidos tener sus fronteras con misiles apuntando a Estados Unidos. Es exactamente, tenemos que entender esto, es exactamente lo que Putin ha previsto. No puede Rusia tener a su nación más grande, que es Ucrania, con misiles norteamericanos, o que ya Ucrania se forme parte de la OTAN o que forme parte de la Unión Europea, porque en ese momento ya Putin no tiene ninguna protección militar estratégica contra su propia nación. Y aquí es donde entonces, cuando Estados Unidos ve que Putin rodea a Ucrania y que se dan cuenta realmente de que no van a entrar, comienzan las famosas sanciones económicas. Claro, de hecho inicialmente Putin había comentado tras esta supuesta invasión que su estrategia principal era desmilitar.
no necesariamente invadir Ucrania. Entonces creo que es muy importante, ahorita que usted mencionó todo el contexto histórico, es muy importante mantener esto en cuenta antes de juzgar esta actual situación que está escalando cada vez más. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos y Europa tras esta invasión? Muy bien, una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en todo esto es que antes de que un evento suceda, es lógico que haya eventos antes que prepararon el final evento. Un ejemplo, Israel llega a independizarse como nación el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, para que pudiera suceder la independencia de Israel, tenemos que ver que hubo la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y antes de eso, en el siglo XIX, ya Teodoro Herzl, un judío, comenzó a percibir que Israel necesitaba volver otra vez a su tierra. Viene la Primera Guerra Mundial y prepara el camino para el regreso a Israel. ¿De qué manera? Muy bien, hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco tenía el control de todo el Medio Oriente. Así que mientras los otomanos turcos, los musulmanes, estuvieran al control del Medio Oriente, era imposible que Israel regresara a su tierra. Entonces tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses sacan a los otomanos del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de la persecución y del holocausto de los nazis, donde después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de Naciones, se dan cuenta del crimen, el genocidio de los nazis y votan por primera vez en la historia para que Israel regrese a su tierra. Entonces vemos de qué forma antes tuvo que haber preparativos y lo tenemos que ver desde el punto espiritual, cómo Dios va preparando todas las cosas para que se cumplan sus profecías, porque la Biblia determinaba claramente que Israel tenía que regresar a su tierra. Si Israel no hubiera estado en Israel, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no va a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción del tercer templo? Si Israel no iba a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar que el anticristo iba a perseguir a los judíos? Entonces Israel tenía que regresar, pero antes eventos se cumplieron. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 al 18, encontramos una profecía de cómo va a terminar el mundo y de qué forma el mundo va a terminar. Y dice así, aquí está hablando en este pasaje del falso profeta o de un líder religioso que va a ayudar al anticristo. No es el anticristo como mucha gente se ha imaginado. Aquí está hablando del compañero o del socio que el anticristo va a tener. Y dice así, refiriéndose, insisto, al falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escuchemos esto, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Salem. Aquí en la Biblia escribió hace 2000 años el apóstol Juan de que el mundo iba a terminar controlado económicamente por un hombre. Entonces, vemos nosotros las tendencias actuales, cómo están pavimentando el camino para que lleguemos al cumplimiento de esta profecía. Oye, estos últimos 2 años de la famosa pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que de repente todos los gobiernos, de una forma arbitraria, totalitaria, autoritaria, se aprovecharon de este virus para poder tratar de controlar más, a anular nuestras libertades, nuestras garantías individuales, nuestros derechos que realmente tenemos como ciudadanos, y comenzaron a avanzar apretando a todas las naciones al grado de que pues ya finalmente comenzaron a demandar que el que no tuviera el pasaporte verde, te recordarás, o sea, un pasaporte que garantice que estás vacunado, no podías ya ni comprar ni vender, ni entrar a tiendas, etcétera, etcétera.
Qué interesante que todo esto esté comenzando a suceder, cuando finalmente así va a acabar el mundo, controlado por una marca, ya no por un pasaporte verde. Entonces vemos que finalmente la Biblia nos habla que el mundo va a terminar en un nuevo orden económico internacional. Y lo más interesante de todo esto es la forma como ahora Estados Unidos respondió con Europa para la famosa invasión de Ucrania. ¿Cómo respondieron? No sé si tenga más preguntas al respecto. Pues sí, como sabemos, varios países han impuesto sanciones económicas. Exacto. En Rusia, como sabemos, miembros de la OTAN, así como la Unión Europea, parcialmente Australia, Corea del Sur, Japón, el occidente, por supuesto, que han momentáneamente devastado la economía rusa, al parecer, ya que el rublo, se ha desplomado un 30%. Rusia no puede acceder actualmente a más de 600,000 activos extranjeros, entre otras consecuencias. Entonces, a pesar de estos efectos que parecen significativos, ¿servirán estas sanciones impuestas en Rusia eventualmente? No, muy buena pregunta. Estados Unidos responde de qué manera. Bueno, pues Rusia ha tenido en los últimos 30 años diferentes sanciones. Y es la política que se usa para debilitar los regímenes que van en contra del balance global, en este caso de Estados Unidos y Norteamérica. Cualquier cosa que afecte ahorita al balance de Norteamérica, inmediatamente Estados Unidos responde con amenazas económicas. Y ahora Estados Unidos responde con sanciones económicas, pero lo más significativo de todo esto, Salem, es que estamos viendo un panorama en el mundo donde por la ambición de Estados Unidos de querer avanzar, de querer estar en las fronteras de Rusia, le dice a la Unión Europea, pues tenemos que colaborar ustedes con nosotros, con Estados Unidos, para poder aislar a Rusia del Banco Central ruso y de toda la economía y las transacciones comerciales, que ya no usen el famoso SWIFT, que es el SWIFT, un sistema de pagos que se usa para transacciones internacionales. Entonces, algunas naciones de Europa reaccionan y al principio como que apoyaron a Estados Unidos, pero hay un pero tremendo que muchas personas y politólogos y sociólogos no han podido ver. Alemania, que aunque ya tiene más o menos un mes de recesión anteriormente, está viendo que el gas que viene de Rusia entra a Alemania y Alemania es el instrumento para proveer de gas a Europa, a las demás naciones de Europa. Entonces, cuando la primera semana de las sanciones, Alemania manda un mensaje a la Unión Europea: no vamos a entrar en estas sanciones, ni ustedes también, porque tenemos el gas que nos provee Rusia, que es el 65% del gas de Europa, lo provee Rusia. Entonces algunas naciones entraron, Italia entró, España mandó una fragata a Bulgaria, y algunas naciones europeas quisieron colaborar con Estados Unidos, y vemos claramente de que solo Estados Unidos, escucha esto, solo Estados Unidos, no más de 2 o 3 naciones de Europa, ninguna nación de Hispanoamérica, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni México, ni Guatemala, ni Brasil, ninguna nación de África, y ninguna nación del Medio Oriente, y ninguna nación de Asia han colaborado para las sanciones económicas. Entonces, como que Estados Unidos ahorita se ve apretado, encasillado. Biden está como león herido que no sabe qué cosa hacer, porque el mundo no respondió como él creía que iba a responder. ¿Por qué el mundo no respondió? En primer lugar, la imagen de Estados Unidos ha decaído y se ha debilitado en los últimos años como tú no te imaginas. Desde la pérdida de Afganistán, que fue el ridículo más grande, la vergüenza más grande que Estados Unidos pudo haber atravesado, se ha convertido en un tigre de papel. Esto de que Biden haya abandonado más de 5 o 6 billones de dólares en armas en Afganistán, que haya abandonado la embajada con personal norteamericano en la embajada de Afganistán, y que haya huido sin haber realmente defendido contra los talibanes esta nación y sus intereses personales o nacionales, ha proyectado a Estados Unidos como un tigre de papel. Ahora viene el caso de Ucrania, y hay una cosa muy importante en todo este alboroto de Ucrania y Rusia,
que el presidente Joe Biden tiene 5 años mandándole al presidente Zelensky de Ucrania $1 millón. Él ha provisto a este gobierno porque él sabe que Ucrania tiene que unirse a la Unión Europea y le conviene a Estados Unidos que también se una a la OTAN. Y entonces comenzaron a comprar desde hace 5 años al gobierno, que está más corrompido que nada el gobierno de Ucrania. Los nacionalistas ucranianos, la mayoría son nazis. O sea que la gente no sabe todas estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces Putin ve todas estas maniobras de Estados Unidos, están comprando al presidente, y ahorita el presidente Zelensky, que se viste de soldado y que quiere hacer un papel de héroe ante el mundo entero, en lugar de que como un héroe verdadero diga: yo ya no quiero más derramamiento de sangre, que Rusia entre y le damos Ucrania para evitar más millones de muertes. No, él está tratando de pelear a las patadas contra Sansón. O sea, es increíble que tú puedas tener a un gigante como un enemigo y que tus capacidades militares sean mínimas y tratar de enfrentarte con ese gigante. Entonces Zelensky, ¿verdad?, quiere convertirse en un héroe porque Biden y su hijo Hunter de Biden tienen negocios multimillonarios con Ucrania desde hace mucho tiempo. Entonces vemos que detrás de todo esto hay mucha basura. Detrás de todo esto, y los medios de comunicación no vamos a encontrar esta información, está un panorama completamente de una civilización a la que hemos llegado, que está completamente en decadencia, Salem. Claro, es muy interesante lo que acaba de mencionar sobre estas demás naciones que no han impuesto sanciones en Rusia. Muy interesantemente, las mismas naciones que han impuesto sanciones económicas en Rusia son las mismas que le pagan a Rusia, si no me equivoco, $1 billón para gas y petróleo. Entonces se podría decir que el suministro de energía está tan enlazado con Rusia que sería meramente imposible tratar de estropear la economía de Rusia sin ser afectado negativamente a cambio, ¿no es así? Tú le has atinado exactamente y le has dado en el clavo. Ahora estas sanciones económicas lo único que han hecho es afectar a Estados Unidos y Europa. Claro. Nadie ha sido afectada. Aproximadamente las naciones le continúan mandando más de 6-7 billones de dólares a Rusia para la provisión del gas natural, del petróleo, etc. Y no lo han dejado de hacer. Así que estas sanciones no han movido no le han movido el tapete, como decimos en México, a Rusia en lo absoluto. Entonces los únicos afectados ahorita es una inflación, una superinflación en Estados Unidos, está más de $4 ya el galón de gas en Estados Unidos, y los pobres europeos que no tienen absolutamente, ya había caído España, Portugal, Italia y Grecia económicamente desde hace más de 10 años aproximadamente. Esto hunde mucho más a Europa económicamente. Así que vemos nosotros de qué forma ya ahorita los cambios que van a sucederse van a venir con una forma repentina, y poco a poco vamos a ver claramente, como la Biblia lo dice, que van a quedar Rusia y la China. Porque ahorita Biden ha llegado al grado de buscar a Irán y a Venezuela, increíble. La semana pasada buscó a Nicolás Maduro para decirle que si le podía vender un poco más de petróleo. Esto es increíble. Y a Irán, que firmaron un tratado antinuclear con Irán, le está pidiendo a Irán, Estados Unidos ahora, de que les provean de petróleo también y de gas natural. Entonces vemos cómo Estados Unidos se encuentra en un punto desesperado. Pero lo más grave de todo esto es lo siguiente. Cuando venimos a la Biblia, encontramos a las naciones que van a sobrevivir, le podríamos llamar, antes de que venga Jesucristo. Y las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son naciones de Europa y del Medio Oriente, y algunas de Asia, como tal vez sea China, la India, Pakistán y Japón. Y hay, tal vez Filipinas y algunas naciones como la Indonesia. Sin embargo, Estados Unidos, Salem, no aparece en las profecías de los últimos tiempos. O sea que de alguna manera Estados Unidos tenía que desaparecer. Así es. Y pareciera como que ahora esta invasión de Rusia contra Ucrania, que ha debilitado más a Estados Unidos, que le ha hecho verse como una tigre de papel y en una situación vergonzosa y ridícula, Estados Unidos comienza ante los ojos del mundo a desmoronarse,
Pero lo grave es lo siguiente, que cuando Estados Unidos le dice a los bancos del mundo que le quiten el SWIFT y que no haga transacciones Rusia, ahora Rusia se acerca a China y comienzan a tratar de levantar al yuan chino como la moneda internacional de cambio que sustituye al dólar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si los chinos y Rusia logran ahorita, por la presión de Estados Unidos, de convertir el yuan en lugar del dólar en la moneda de cambio internacional, adiós, goodbye Estados Unidos. Porque Estados Unidos se hundiría completamente y pasaría a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y quedaría Rusia y China como las superpotencias mundiales. Y es interesante, hay una revista que se llama El Economista, en inglés The Economist, y acabo de ver su última portada, creo que te la enseñé hace algunos días. Correcto. Donde aparece la imagen de China y de Rusia como las nuevas superpotencias, exactamente como la Biblia lo determinó, porque encontramos a China avanzando en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Esta no es la tercera guerra mundial, quiero aclararlo para todos los que nos escuchan. De ninguna manera, faltan 2 guerras más para la tercera guerra mundial, que va a ser posiblemente una guerra con Irán y otra de los árabes contra Israel, y luego viene el Armagedón, pero la China aparece con Rusia avanzando contra Israel en la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos ahora sí en un mundo donde al recurrir a la Biblia se nos caen las vendas y podemos ver que detrás de todos estos acontecimientos Dios es fiel en lo que Él ha escrito y exactamente así va a ser. Ahora y finalmente yo podía agregar, Salem, que bueno, entonces, ¿cómo va a ser el próximo gobierno o qué sigue después de esto? ¿Verdad? Sería otra pregunta muy interesante y la respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa ahora si no hay una guerra nuclear? Bueno, si no hay una guerra nuclear, Europa va a sumirse en la economía, Estados Unidos va a hacer el ridículo otra vez, tal vez China y Rusia logren imponer el yuan como la moneda de cambio internacional. Sin embargo, la Biblia habla de que el anticristo va a surgir y el anticristo va a unir a 5 naciones de Europa y a 5 naciones del Medio Oriente. Entonces tenemos aquí a Rusia y tenemos a China y tenemos al anticristo. ¿Y cómo podemos acomodar las piezas del rompecabezas para entender quién queda como jefe de jefes o el comandante supremo del mundo? Entonces Rusia y China parece que van a tener la supremacía, tal vez logren lo del yuan económicamente, pero va a surgir el anticristo uniendo a 5 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar un G10. Y cuando este G10 o estas 10 naciones se formen, de ahí, de una de ellas, surge el anticristo. De acuerdo al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 13 y 17 del Apocalipsis. Así que vemos de una forma interesante que Hitler surge de Alemania cuando estaba en el tirado, con el comunismo por todos lados, una pobreza impresionante, y surge la figura de Adolfo Hitler. Siempre los dictadores surgen en medio del caos. Y esta es la ocasión y el panorama propicio para que surja un hombre como el anticristo en Europa. Wow. Finalmente. Wow, qué interesante todo esto que nos menciona, doctor. Volviendo de la posibilidad que usted menciona, o más bien que la Biblia menciona claramente que Estados Unidos iba a ser borrado del mapa, si el dólar estadounidense dejara de ser la moneda de intercambio internacional, pues obviamente sufriría Estados Unidos un golpe colosal económicamente. Totalmente. Además de que, como usted sabe, pues tiene una deuda pública actualmente de más de 30 billones de dólares que seguramente no podrían ni siquiera pagar. Esto significa que estamos viviendo el cambio más interesante en geopolítica desde la Guerra Fría, ¿se podría decir así, doctor? Así exactamente, Salem. Y esto es más importante, ¿verdad? Porque todas estas cosas que están sucediendo, en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos al Dios de la Biblia que nos dice, no tengan miedo. Tenemos que tener paz, saber que el mundo, como dice, podrán derribarse los volcanes, caer los montes. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza.
aunque un ejército me rodeare, yo no tendré miedo. Y aunque me rodeare la guerra, dice en el Salmo 23 David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, no hay que poner los ojos en todo lo que está pasando. De alguna manera nosotros, como la familia de Dios, vamos a ser cuidados. Así es. Dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, somos sus hijos, somos su familia. Entonces tenemos que ahora más que nunca de aferrarnos a la palabra segura profética que es la Biblia, tener una comunión más íntima con el Señor, purificar más interiormente nuestras vidas para poder enfrentar y poder ayudar al pueblo tan ciego y tan desviado y tan desorientado que actualmente se encuentra en el mundo. Así es, doctor. Muchas gracias. Finalmente, ¿qué otras profecías bíblicas son relevantes en cuanto a esta invasión de Rusia en Ucrania? Bueno, básicamente las profecías de los últimos tiempos están selladas en el libro de Daniel. Todas las profecías en el libro de Daniel, hay una corriente teológica, escatológica, muy equivocada, que se llama el amilianismo, donde dicen que ya las profecías se cumplieron, que la semana 70 ya se cumplió, ¿verdad? Esto es una manera, es un disparate total de lo que es la escatología bíblica. Porque si vemos el libro de Daniel y lo examinamos con lupa, vemos que todas las profecías del capítulo 2, del capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9, el 10, el 11, casi todos los capítulos de Daniel hablan y nos dicen, esto es para el final de los tiempos, que es la palabra hebrea que se usó, acharit yom, que significa el final de los tiempos. Así que todas las profecías de Daniel son para ¿cuándo? Para el final de los tiempos. Y claramente Daniel nos describe todo el panorama de todos los gobiernos gentiles y mundiales que iban a terminar, y vemos que el Imperio Romano vuelve a resurgir a través del Anticristo junto con el Medio Oriente para formar la última confederación de 10 naciones que será la última forma de la economía y del nuevo gobierno mundial. Wow. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información tan útil y tan valiosa. Estoy segura que muchas dudas han sido aclaradas el día de hoy. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy interesantes y de mucha incertidumbre, pero por eso mismo debemos de mantener nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que es fiel a sus promesas. Muchas gracias, doctor, por este tiempo y espacio. ¿Hay algún comentario final que quisiera agregar para toda la gente que nos esté escuchando? No, muchas gracias, Salem, y felicidades porque eres una gran entrevistadora. Te felicito. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este día. Los esperamos aquí nuevamente, muy emocionados en este programa Grandes Interrogantes. And I